sigamos, para que juntos sigamos aprendiendo más hacia la integración familiar. Todo nos ayuda y hay algunos elementos que a lo mejor podemos volver a tocar, y hay una frase en latín que dice repetita iuvant, todo lo que se repite ayuda. Entonces nos va como recordando qué es lo esencial. Pues bueno, quiero invitarles a que nos pongamos en la presencia del Espíritu Santo y que Él nos ayude a comprender qué es lo que Dios nos pide para que seamos personas más felices, y que también seamos personas que ayudemos más dentro de nuestro núcleo familiar. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consolaciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues un gusto como siempre estar aquí con Mater Fátima, un gusto ser parte de esta gran familia que la Virgen María ha convocado desde hace ya un par de años, gracias al padre Héctor Ramírez, que es quien funda este movimiento tan bonito de iglesia que ha ayudado a tantos laicos, que sigue extendiéndose, que está en tantos países este movimiento tan hermoso. Y bueno, pues hay que pedir mucho por el padre Héctor Ramírez, por todo el equipo coordinador, porque hay mucho trabajo. Y cuando trabajamos por el bien de los matrimonios y de las familias, al demonio no le gusta, el demonio se enoja, y se enoja muchísimo. Él quiere que haya más familias desunidas, más matrimonios en crisis, más hijos que anden rodando solos. Entonces a nosotros nos toca poner lo que esté de nuestra parte para que esto no suceda. Y aquí vuelvo a tocar el día de hoy la necesidad de la espiritualidad, pero desde las virtudes, ¿sí? Las oportunidades que tenemos para ir perfeccionando nuestro amor dentro del matrimonio se nos presentan todos los días, y hay puntos. El primero, en el esfuerzo mutuo de adaptación entre los cónyuges, recordar cómo era al principio mi relación, qué es lo que me unió a esta persona, y entonces recordar es volver a vivir. Es como irnos un poquito atrás o mucho, muy al pasado, y entonces recordar cómo me sentía yo, cuáles eran mis expectativas, qué era lo que yo esperaba, qué es lo que yo creía. Hay que volver un poco atrás. 2, saber pasar por alto los pequeños detalles irritantes, detalles de no mucha importancia, pero que a veces nos incomodan mucho. Ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos mucho que trabajar, entonces nos toca esforzarnos, nos toca trabajar en el crecimiento personal, ¿verdad? Yo primero, antes de exigir, me enfoco en mí, y entonces voy a la triada de San Agustín: conócete, acéptate, supérate. Número 3, hay que recurrir a instantes de ternura y recordar qué es lo que a mí me hace ser una buena persona. ¿Cuáles son las cualidades que yo tengo de manera natural? ¿Qué es lo que a mí me gustaría recibir? ¿Cómo me gustaría ser tratado o tratada? Esto es muy esencial, porque si a mí me gusta un determinado trato, entonces yo tendría que ver
si yo también estoy dando ese mismo trato? Porque a veces exigimos lo que no somos capaces de dar. Ni a la pareja, ni a los hijos, ni a los papás, ni a los hermanos. Exigimos un trato, se puede decir preferencial, pero nosotros no damos eso que estamos exigiendo muchas veces con tanto ahínco. Entonces, tengo que contactar conmigo y decir, ¿quién soy? ¿Cómo quiero recibir la comunicación de los que me rodean? Y después, en esa calidad, ¿qué es lo que yo estoy dispuesto o dispuesta a dar? Que tenga la misma intención, la misma frecuencia, la misma calidad, porque estamos buscando integrarnos dentro de la familia. Y la integración requiere de un esfuerzo, familia de Mater Fátima. No nada más tenemos que arreglarnos externamente, tenemos que empezar a arreglarnos interiormente, psicológicamente. Tenemos que empezar a ver cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis defectos, cuáles son esas sombras que hay todavía dentro de mí que no me dejan ser verdaderamente quien yo soy. Que mi esencia real, si me voy unos años atrás, ¿cómo era hace años? A lo mejor hoy ya ni siquiera me conozco. Ya me transformé en una persona que no me gusta en quién soy hoy y que también me doy cuenta que hago daño a los demás. Tenemos que saber compartir las penas y alegrías de todos los días. Hablaba yo con una esposa y me decía que a ella no le gusta que el esposo le cuente cómo vivió su jornada de trabajo. Entonces le dije, pero ¿por qué no te gusta? Qué bueno que él te quiera contar. Hay hombres, hay esposos que no les gusta mucho hablar del trabajo, de hecho. O sea, es un tema que no les gusta ahondar en él porque en el trabajo hay problemas. Y el hombre siempre quiere solucionar todo él mismo. No le gusta pedir ayuda, a menos que ya sienta que se desbordó el asunto, entonces sí pide apoyo o que alguien lo aconseje o simplemente lo puede externar cuando ya siente que lo superó aquella situación. Le dije, ¿tu esposo te cuenta siempre? Sí, y no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? Porque me enfada. Entonces ahí me enfada, se está centrando solamente en un ensimismamiento. Como a mí no me gusta escuchar lo que él hace en el trabajo, entonces no le doy importancia, no lo valido. Fíjate cómo muchas veces nosotros creemos que los temas que a mí me apasionan o los problemas que yo tengo deberían de ser escuchados, pero no tengo esa empatía para escuchar la queja o los logros de los demás. Me incomoda. Y cuando alguien empieza a hablar de sí, a lo mejor tú te quedas escuchando un poco, te empiezas a enfadar, a desesperar y entonces dices, sí, a mí también me ha pasado eso, exactamente como a ti, pero mira, yo lo he resuelto tas. Y entonces, en algún momento le das la vuelta y terminas hablando solo de ti. No te gusta escuchar a los demás. Hay un enfado, un tedio, o también como una incapacidad de decir, bueno, ¿y yo qué hago con toda esta información? La verdad no tengo ni cómo apoyarte y no quiero, prefiero solamente centrarme en mí. Y cuando nosotros estamos buscando integrarnos con los demás, no podemos estar en el yo. Tenemos que escuchar y ver a los demás. Tenemos que saber cómo se sienten, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué les incomoda. Tener esa apertura, pero también esa flexibilidad. Y de entender que todos necesitamos ser escuchados, no nada más tú. Todos queremos sentirnos que importamos a los que nos rodean. 5, hay que aprender a ser confiado, a hablar de lo que te pasa, de lo que sientes, de lo que quisieras. Muchas veces traemos mucho guardado en el corazón y no lo expresamos por pena, por miedo, por inseguridad.
Entonces me quedo guardando todo lo que yo quisiera decir. Y muchas veces estos silencios hacen un daño atroz en las relaciones, porque cada quien va a interpretar de manera diferente ese silencio. Y a lo mejor ese silencio está cargado de una baja autoestima, una incapacidad de poder expresar si siento miedo, si me siento sola, si estoy muy triste, si tengo mucha ansiedad. Es decir, no me siento en la libertad de confiar mis sentimientos a alguien que me ayudaría muchísimo quizás. Claro, por supuesto hay que cuidar a quién le vas a abrir el corazón, porque si no es una persona leal a ti, todo lo que tú le digas lo va a pasar. Entonces, si tú sientes una necesidad de hablar, confía, busca a la persona ideal y si es algún familiar tuyo o si es el cónyuge, si es la mamá, abre tu corazón. Esto ayuda muchísimo, muchísimo para ir perfeccionándonos en el amor. ¿Por qué en el amor? Porque si yo soy capaz de externar lo que a mí me duele, lo que a mí me gustaría. Vamos a esperar un minutito para hasta que entre la hermana Gabriela. Parece que ahí volvió de vuelta a entrar. Me sacó el internet. Ofrezco una disculpa. No sé Bien, qué pasó. no hay Ajá. problema, está sucediendo. No hay problema. Bueno, entonces seguimos adelante con el tema. Cuando yo quiero perfeccionarme en el amor y quiero que los demás también hagan este mismo ejercicio de que crezcan en el amor, tengo que darme permiso de abrirme en mis emociones y en mis sentimientos. Muchas veces dentro de la familia se viven conflictos donde la hija no le cuenta nada a la mamá. Una muchacha de 20, 20 y tantos años, 18, que tiene problemas también y que quisiera que su mamá lo supiera, no se los cuenta. ¿Por qué? Porque la mamá la juzga, porque la mamá le va a hacer sentir que ella está equivocada, que lo que hace no está bien. Entonces, esta hija se va a ir guardando las cosas. Y a lo mejor es muy importante que la mamá se entere de qué es lo que está viviendo, pero la chica no tiene confianza, porque sabe que lejos de recibir empatía, se va a enfrentar a un juicio donde la mamá le va a decir todos los defectos o la va a hacer sentir que no sabe tomar decisiones. Le va a criticar a los amigos, va a criticar al novio, quizás, o al galán que ande por ahí. Y entonces esta joven se va a cerrar y no va a tener la confianza de hablar con la mamá ni el papá, porque no se le está dando la oportunidad de hablar y nosotros escuchar sin ruido dentro de nuestra cabeza. Un psicólogo en algún momento en una conferencia que fui decía que tendríamos que escuchar a los demás sin basura en la cabeza. Es decir, yo te voy a escuchar, quizás no esté del todo de acuerdo contigo, pero te voy a escuchar con respeto. No sé si vamos a compartir la misma opinión, pero sí tienes derecho a expresarte y yo tengo derecho a escucharte. ¿Te fijas cómo el trabajo de integrarnos dentro de la familia requiere de protocolos? No es nada más querer imponer mi voluntad. Yo así soy. O soy tu madre y te aguantas porque soy tu mamá y las cosas son así. O soy tu papá y te callas y hazle como quieras. Esta posición tan inflexible, tan rígida, rompe
con las relaciones, rompe con esa intimidad, rompe con esa confianza. Creo que trabajar en la integración familiar requiere que seamos capaces de saber escuchar y guardar silencio y poner toda mi atención frente a frente. Si esta persona quiere hablar conmigo y además es un familiar al que yo estimo o quiero muchísimo, razón de más. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, vamos a ser juzgados ¿en qué? En la falta de actos de amor que no hayamos tenido mientras que vivimos, en los actos de omisión. Todo lo que omitimos durante la vida que pudimos haber hecho en favor de los demás o también de mi persona. Pero ahora mismo me enfoco en los demás, terceras personas. Todo lo que yo dejo de hacer bueno por flojera, porque no me interesa, porque ni me di cuenta, son pecados de omisión, porque tú y yo tenemos la capacidad de ayudar a los demás. Tenemos un corazón que sabe amar. Somos inteligentes tú y yo. Y si tenemos inteligencia, y Dios nos dotó de una inteligencia, y bueno, John Gardner dice que hay inteligencias múltiples, ¿no? Entonces ya nadie queda fuera. Todos somos buenos para algo. Pero independientemente de las habilidades que podamos tener, yo te estoy proponiendo que trabajes en ti en una mejora personal donde seas capaz de escuchar con respeto y con la intención de hacer sentir bien al otro. Y a lo mejor lo que te van a contar, si tú te empiezas a ejercitar en ser prudente, y ahorita vamos a entrar con las virtudes cardinales, que es al punto donde quiero entrar, que son estas virtudes tan necesarias que nos van a garantizar que nos empecemos a integrar en la familia de una mejor manera. Si yo hago las virtudes a un lado en mi vida, no voy a prosperar en ningún tipo de relación. Las virtudes enriquecen a la persona. Las virtudes nos hacen ser mejores. Y si yo soy mejor, entonces voy a ayudar a que los demás lo sean. Pero si a mí no me importa trabajar en virtud, no, pues olvídate. Al ratito nadie va a querer hablar contigo. Vas a ser una persona que todo el mundo casi va a esquivar. Cuando llegues, mejor se van a dar la vuelta y se van a esconder. Se van a decir, ni para qué hablamos con él o con ella. No me escucha, me regaña, me grita, me ignora. Me decía una señora el otro día en una consulta que su hermano lo tenía a un lado en una comida, el conflicto es con un familiar, con su hermano, que había una comida y entonces ella voltea y le comenta algo porque lo ve como ausente. Hay una mesa de 8, él es el hermano en conflicto, entonces ella trata de limar asperezas y voltea y le dice algo referente a lo que se está comentando, ¿no? Y el hermano voltea, la mira fríamente así, a una distancia muy cercana y le dice, no me interesa nada de lo que están hablando aquí. No me importa. La verdad es que yo me desconecto porque todas las conversaciones que escucho aquí me tienen sin cuidado. Se lo dijo aquí de cerquita. La mamá de este señor no escuchó los que estaban por allá, pero sí que escuchó ella y la persona que tenía enfrente. ¿Qué haces cuando una persona tiene esta actitud tan negativa? Esta actitud de confrontar, de menospreciar, de hacer sentir mal a los demás. A este tipo de personas hay un adjetivo que las define muy bien. Es una persona tóxica. Es una persona que daña. Es una persona que hiere. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud así de indiferente o tenemos esta actitud tan desafiante hacia los demás,
donde estoy tan herido que soy incapaz de buscar una mejora. No me interesa mejorar, pero reconozco que estoy herido. Yo sé que estoy herido, pero no quiero ayuda. Y como no quiero ayuda, entonces dejo que salgan mis impulsos, como sea, sin filtro. Cuando nosotros no cuidamos las formas para hablarle a los demás, vamos a dañar mucho con todos los que tengamos que ver. Punto número 6. En la energía, reflexión, delicadeza que exige todos los días la educación de los hijos. Tener hijos requiere de un gran esfuerzo, requiere de una mejora constante, requiere de tomar cursos, requiere de leer, requiere de pedir consejo. Si yo soy papá, soy mamá y tengo hijos pequeños, bueno, pues me voy a enfocar cómo me puedo preparar para esta etapa. Si mis hijos ya son más grandes, adolescentes o son adultos mayores, ¿cómo puedo yo ser una persona ideal para ellos? El estudiar, el aprender, es algo que no debería de detenerse a lo largo de nuestra vida, no importa la edad que tengamos. Siempre hay mucho que podemos aprender y todo lo que aprendamos se va a reflejar en el trato hacia los demás, pero también en el trato hacia mí misma, hacia mí mismo. Yo tengo una pregunta que no me la tienes que contestar aquí. No es necesario, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te aprecias verdaderamente? ¿Eres capaz de ver tus cualidades? ¿Las reconoces? ¿Sabes todo lo bueno que tienes dentro de ti? ¿Qué tan inteligente te consideras? ¿Qué tanto eres capaz de amar a alguien? ¿Qué tanto te conoces? Esta pregunta quiero que la vayas reflexionando, porque cuando termine esta sesión, yo quiero que hagas un escrito que va a quedar para ti. ¿Quién soy? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué es todo mi potencial? ¿Me considero una buena persona? Si en esto hay respuestas afirmativas o positivas, excelente. Pero si te cuesta trabajo encontrar todo lo bueno que tienes dentro de ti, te hace falta mayor introspección. Te hace falta interiorizar más, te hace falta aprender todavía más sobre de ti. Y el conocernos, nunca vamos a terminar de hacerlo. Pero creo que es un compromiso que tenemos cada día de conocerme para mejorar y no conformarme con ser la persona que soy. O en esta persona me transformé, me convertí por todo lo que he vivido y así me quedo. Esto es muy cómodo, es una posición muy, muy cómoda que no nos ayuda absolutamente nada. No sirve que te victimices y no sirve que te conformes con ser la persona que eres hoy. Dice la Constitución Lumen Gentium en el número 41. Los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino mediante la fidelidad en el amor, deben sostenerse mutuamente en la gracia a lo largo de toda la vida e inculcar la doctrina cristiana y las virtudes evangélicas a los hijos amorosamente recibidos por Dios. De esta manera ofrecen a todos el ejemplo de un incansable y generoso amor. Contribuyen al establecimiento de la fraternidad en la caridad y se constituyen en testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre. Hoy tú puedes dar mucho más de lo que te imaginas. Hoy tú puedes mejorar tanto si te enfocas en lo bueno que tienes, si te enfocas en tus cualidades, que sí las tienes. Que sí las tienes. Todos tenemos cualidades, pero tenemos que conocerlas.
Tenemos que reconocer lo bueno que tenemos aquí en el corazón y aquí en nuestra cabeza. Todos somos capaces de mejorar. Todos somos capaces de ser cada día una persona con mayor riqueza interior. Que debería de ir de la mano la parte externa con la interna. Pero a veces nos enfocamos más en lo externo que en lo interno. Claro, lo externo es lo que nos importa porque a lo mejor nos importa mucho el que dirán, ¿verdad? Entonces, adentro pues nadie ve. Me quedo con mi rencor, me quedo con mi resentimiento, me quedo con mi tristeza, mi insatisfacción, me quedo con ese sentimiento de que no valgo mucho, me quedo sintiéndome que está bien la vida que tengo, pero externamente doy otra cara. No hay congruencia. Debemos de ser por fuera y por dentro lo más congruentes posibles. Para lograr esto, nos tenemos que ir entonces a las virtudes. La palabra viene del latín virutem, que significa valor, fuerza o cualidad positiva. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos deberíamos de tenerlo, así como de Buró, nos explica perfectamente la importancia de las virtudes. La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. El fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. San Gregorio de Niza. Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad que regulan, fíjate bien, nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Razón y fe, inteligencia y fe. Ya en algún momento mencioné en una de estas clases la pirámide de Karol Wojtyla, donde él pone en este orden: fe, inteligencia, sentimientos, impulsos. Facultades superiores rigen a las facultades inferiores. Pero cuando la pirámide se invierte y yo me dejo mover primero por impulso, luego por sentimiento, luego por inteligencia, y al último la fe, pues mi vida va a ser un caos. Literal va a ser un desastre. Tenemos que invertir la pirámide, tiene que estar acomodada. Por eso las virtudes requieren de mi atención. Y entonces, fíjate bien, ¿qué tanto te ejercitas en las virtudes cardinales? La primera, vamos a entrar en estas 4 para que tomes nota. Y entonces, en la pregunta que te hice hace un momento de ¿qué tanto te conoces? ¿Sabes cuáles son tus cualidades? ¿Sabes todo lo que te gusta? ¿Sabes qué es todo lo que eres capaz de lograr? Bueno, pues primero vamos a revisar que también andamos en prudencia. La primer virtud cardinal dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Ser prudente es muy necesario. Virgen prudentísima, dicen las letanías lauretanas. Nuestra madre era prudentísima y bueno, y sigue siéndolo, ¿verdad? Pero mientras que vivió en el mundo, la prudencia fue una virtud que ella ejercitó todo el tiempo. ¿Qué tan prudente soy con mis comentarios? ¿Qué tan prudente soy para tomar una decisión? O tomo una decisión, alá y se va, como salga. Lo primero, lo Vamos a esperar un minutito. Da a entender que la hermana
se ha salido, lo ha sacado el internet. Esperemos un minutito con los micros apagados, por favor. Y adelante, hermanita Gabriela. Ay, Dios mío, mil disculpas nuevamente. Bueno, entonces, estaba con la prudencia. Cuando nosotros somos prudentes, vamos a discernir qué es la mejor decisión. Si yo pongo en discernimiento la toma de decisiones y ejerzo este don que ya me fue otorgado de manera gratuita cuando fui bautizado o bautizada, entonces voy a tener inteligencia, pero también una espiritualidad más rica. El discernimiento viene acompañado de la oración también. Todas estas virtudes teologales y cardinales ya las hemos recibido cuando fuimos bautizados. Lo que pasa es que va pasando la vida y entonces dejamos de contactar con todos estos regalos que Dios ya nos dio y que ya tenemos. Los tenemos en el corazón. El Espíritu Santo nos ha dado estas virtudes para salir adelante, para que tú puedas cumplir con la vocación, con la misión, con la profesión que Dios te ha entregado. Entonces, las virtudes no solamente las vamos a trabajar en el área familiar o con la pareja, en el trabajo, con los amigos, en la comunidad. La prudencia nos garantiza que vamos a elegir bien, vamos a elegir lo más conveniente. Entonces, la primera pregunta respecto a esta virtud es, ¿qué tan prudente eres? ¿Qué tan prudente te consideras hoy? Y aquí podrías escuchar a las personas que conviven contigo. ¿Te hacen algún elogio sobre que eres una persona prudente o imprudente? A lo mejor voltean y te dicen, ay, no, qué imprudente eres, no debiste de haber dicho eso. Y claro que no nos gusta que nos hagan ver nuestros defectos, pero las virtudes cardinales nos sirven para ver cómo está ese termómetro de la virtud en mi vida. Entonces, antes que sentirte ofendido o ofendida, si alguien te ha dicho que eres imprudente, yo más bien te diría, tómalo como un aprendizaje. Agradece que te hayan hecho ver este defecto en tu carácter, porque tú puedes trabajar en ser una persona muy prudente. Esto tiene que ver con que lo que tú piensas antes de decirlo, se tiene que meditar muy bien. Lo tienes que poner, si es además una decisión muy trascendental, tienes que ponerlo en discernimiento. Si yo digo que sí, ¿cuáles son las consecuencias? Si yo digo que no, ¿cuáles son las consecuencias? Si yo participo en esta actividad, ¿cuál va a ser el resultado? Si yo decido no participar, ¿cuáles son las consecuencias? Discernir es que pones casi bajo lupa aquel asunto. Y con mucha prudencia vas a tomar una decisión. No lo vas a tomar desde la emoción del coraje, la emoción de la alegría, la emoción de la tristeza o del miedo. Porque si tú tomas una decisión basada en la emoción que estás sintiendo, en el estómago o aquí, en el pecho, las emociones las vamos a sentir normalmente en esta área o en el estómago. Depende, cada persona es diferente. Hay unas que sienten el coraje en las manos. Otros me dicen, no, yo cuando estoy triste lo siento, no sé, como una presión en la cabeza. Bueno, si tu cuerpo te está dando señales de que lo que estás sintiendo te está desequilibrando emocionalmente, pues no tomes ninguna decisión. Tienes que tener prudencia y estar estable, en calma. Y se vale decir, ahorita no te puedo dar una respuesta, lo tengo que pensar bien. Sea lo que sea.
Y aunque te presionen, no. Tengo que discernir muy bien qué es lo que te voy a dar como una respuesta. O no sé si comprar o no comprar, lo tengo que discernir bien. Voy a ser prudente, ¿sí? Entonces, esta es la primera virtud cardinal. La segunda, la justicia. Consiste en la constante y firme voluntad de dar a los demás lo que les es debido. ¿Qué tan justos somos? A veces la injusticia origina esa herida emocional precisamente en la infancia que genera adultos rígidos. Cuando nosotros somos injustos, somos rígidos. Y entonces todo entra en un 4x4. Si esto no entra aquí en este cuadrito, entonces nada importa. Aunque el proyecto, aunque la propuesta, aunque la idea que te estén presentando pueda ser buena, si tú no tienes justicia y eres injusto o injusta, nada te va a satisfacer. Porque todo tiene que ser como creemos que debe de ser. No somos justos. Y a veces no somos justos ni siquiera dentro de la familia en el trato que les damos a los demás. Papás, y esto yo lo veo en consulta muy frecuentemente, a veces preferimos a un hijo que a otro. Abuelitos, muchas veces ustedes queriendo tanto a los nietos evidencian de una manera muy clara que sienten más afecto por un nieto o por una nieta que por los demás. Y son injustos. Y los demás perciben que no reciben el mismo trato. Hay falta de justicia. Y esto hiere también. Hiere profundamente como un cuchillo que entra en el corazón. La justicia debe de llevarnos a ser personas equitativas, darle a cada uno lo que le es debido. Y yo te voy a decir una cosa, algo que es debido que entreguemos a todos es respeto, independientemente del nivel socioeconómico, cultural, intelectual, eso no importa. En justicia, Dios nos ha tratado con amor a todos por igual. Quien no percibe el amor de Dios es porque no lo quiere percibir, porque no se quiere dejar amar por Dios, porque Dios es justo. Él es muy justo y Él no ama más a unos que a otros, pero nosotros sí lo hacemos. Nosotros somos a veces muy inflexibles. Nosotros nos dejamos guiar por alguna satisfacción, por alguna conveniencia, entonces no soy justo. Y la justicia es muy necesaria. Debe de haber absolutamente un equilibrio en todo. Y si esta virtud cardinal de la justicia la traslado a mi persona, y yo soy alguien que trabaja mucho, pues también merezco descanso, ¿no? No seamos como, ya ven el pasaje de la Biblia, Marta y María. Marta no dejaba de trabajar, ¿verdad? Ni aunque llegó Jesús de invitado, imagínate. María se dedicó a contemplar a Dios. Y seguramente también era una mujer que trabajaba. Pero también ella puso un alto. Hizo un alto para estar en la presencia de Dios. Pero cuando nosotros somos hiperactivos, cuando tenemos rasgos ansiosos, no paramos. No estamos siendo justos ni con nosotros mismos. No nos estamos dando un buen trato. Fíjate qué importante que revisemos cómo estamos en las virtudes. Porque en el trato que me doy a mí muchas veces se refleja el trato que doy a los demás. ¿Qué tan justo eres contigo mismo, contigo misma y con todos los que te rodean? Tercera virtud cardinal, la fortaleza. Asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en la
búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa. Este don de la fortaleza es muy necesario para superar los problemas. A lo mejor alguna vez has dicho algo como, yo ya no puedo seguir con esto. Yo ya me doy por vencido. Ya no puedo. Me siento muy cansado, muy cansada de esta situación. Siento que las fuerzas me faltan. No tengo fortaleza. Es que sí tienes fortaleza. Lo que pasa es que si tú crees que la estás perdiendo, punto número 1, siguiendo la pirámide de Cao-Wojtyla, tienes que acercarte más a Dios. Él pone primero la fe, luego la inteligencia. Entonces, si yo creo que estoy perdiendo la fortaleza espiritual, la fortaleza psicológica, la fortaleza física, bueno, pues me voy a revisar en las 3 áreas. A lo mejor ocupo una vida de oración más intensa, una vida de sacramentos más intensa. A lo mejor ocupo revisar cómo está mi sistema de creencias, mis pensamientos, mis emociones, mis traumas, mis heridas, y luego en la parte física. A lo mejor me hace falta descansar, me hacen falta vitaminas, me hace falta alimentarme mejor, ¿sí? Porque somos una unidad tricotómica, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, la fortaleza tendría que estar equitativa. Pero si yo no me siento fuerte para tomar una decisión, no me siento fuerte para continuar viviendo, pues algo no está bien. Esto es evidente. La fortaleza es capaz de transmitirse a los demás. Una persona con fortaleza espiritual es capaz de irradiar esa luz y esa esperanza a los demás. Pero esa persona se tiene que recargar todos los días. ¿Cómo te recargas? Como recargamos un aparato, ¿no? Un celular, que es conectándonos con Dios. Y yo te diría que soy, bendito sea Dios, 100% mariana, a través del rezo del rosario diario. A través del rezo del rosario yo voy a expresarle a nuestra Madre todas mis dificultades, todas mis carencias, todos mis problemas. La Virgen María tenía todas las virtudes en grado excelso. Por lo tanto, en su escuela podemos aprender muchísimo. Y cuando nosotros nos acercamos a la Virgen María, ella, como buena mamá, nos va a hacer llegar todo aquello que estamos careciendo. ¿Tú te sientes fuerte hoy? ¿Tienes fortaleza interior? ¿O de plano ya sientes que no puedes seguir adelante? Si tu respuesta es que no te sientes fuerte, pues entonces tienes que empezar a hacer un programa para empezar a alinear cada área de tu vida, la espiritual, la física y la psicológica. Porque, ¿sabes qué? Dios nos quiere bien. Dios nos quiere completos, enteros. Dios necesita de cada uno de nosotros de la mejor manera, de la mejor forma. Y todos tenemos etapas en las que nos sentimos muy mal. Todos tenemos etapas en las que nos sentimos que estamos mucho mejor. Pero en los tiempos difíciles debemos de poner más atención. No abandonarte a la tristeza, a la depresión, yo ya no puedo con esto, yo ya no sé cómo salir de esta situación. No. Un cristiano, fíjate lo que te voy a decir, un cristiano debe de mantener la esperanza. Un cristiano debe de entender, y debemos de entenderlo, que la vida no es lineal, que es altas y bajas, y que esto forma parte de vivir. Y que está bien, porque en los tiempos malos nos vamos fortaleciendo cada vez más si lo tomamos con esta intención. La última virtud cardinal, templanza. Modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes. La templanza modera la atracción de los placeres. No, es que a mí me gusta la marihuana.
No, es que no la puedo dejar. ¿Y por qué no la puedes dejar? No, pues me relaja al final del día. Yo me salgo a mi jardín y me fumo un cigarrito de marihuana. Pero no lo puedo dejar. Es lo que me llena de paz. O sea, no sabes cómo me relaja. Y siento que todo lo puedo solucionar. Imagínate nada más que no puedas tener esa templanza para decir, esto no me sirve en mi vida. Voy a hacer a un lado la pornografía. Voy a hacer a un lado los vicios, las malas amistades. Voy a dejar de decir malas palabras. Porque hay personas que dicen, yo soy muy mal hablada, muy mal hablado, pero en mi casa sí eran. En mi casa sí eran. Y pues no, esto hasta es signo de que somos personas muy honestas. La gente mal hablada es la más sincera. Eso solamente es una creencia popular. El ser mal hablado, hasta en la Sagrada Escritura, en los libros de sabiduría, dice que a Dios no le gusta que las personas hablemos con palabrotas, que digamos groserías. A Dios no le gusta esto, porque esto no es orden. Y la persona educada puede ser transparente, la persona educada puede ser honesta, la persona educada puede tener veracidad en todo lo que diga, no solamente la gente mal hablada. Entonces, si yo quiero dejar de decir malas palabras, si yo quiero tener una vida con mayor pureza en mi pensamiento, en mi corazón y en mis acciones, entonces voy a pedirle a Dios que incremente en mí la templanza. La templanza. ¿Por qué? Porque estoy consciente que hay situaciones, actitudes en mi vida que no me están favoreciendo, que están rompiendo con el orden dentro de mi familia. La templanza modera el dominio sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes. Si tú tienes bienes, bienes materiales, bienes espirituales, bienes psicológicos, pues puedes ayudar a los demás. No solamente es para uno mismo, no solamente es para ti. La templanza te debe de ayudar a equilibrar y procurar el equilibrio en todos tus bienes, porque al final somos como pequeños administradores de lo que Dios nos da, ¿sí? Cuando nosotros estamos conscientes de esto, entonces yo voy a hacer un recuento. Con templanza voy a ver con mucha claridad qué es todo lo que hay de bueno en mi vida, qué puedo mejorar, qué puedo eliminar y cómo puedo ayudar dentro de mi familia a que las virtudes se vivan de mejor manera. Y aquí te voy a decir una cosa, las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. El testimonio es mucho más sólido que el que solamente lo digas, pero no lo hagas. Todo lo que nosotros decimos debe de ir acompañado de obras, porque si no, es inútil. Es inútil que pidamos o exijamos algo que no lo estamos reflejando, que no lo están viendo en ti o en mí. De nada nos sirve mostrarnos de una forma cuando estamos actuando con mucha ambivalencia. Sí, no. Mentira, verdad. Digo, no digo. Quiero, no quiero. Una ambivalencia. Entonces, el compromiso de vivir en las virtudes, querida familia de Mater Fátima, se hace indispensable para que podamos integrarnos dentro de nuestras familias de una mejor manera. Hemos llegado al final de esta reflexión del día de hoy. Y bueno, tenemos algunos minutos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, me encantaría escucharte. Gracias, hermanita. Vamos a pedirle a nuestros hermanitos que el que desea hacerle pregunta que vaya levantando y la hermanita Emma va dando
la posibilidad para que vayan entrando a preguntarle a la hermanita Gabriela. Gracias, Emma. Adelante. Gracias, de nada. Si alguien gusta alzar su manita, ¿tiene alguna pregunta a alguien? O comentario. Ujú. ¿Alguien que quisiera decir algo? Hermanita Lau, si gusta abrir su micrófono, por favor. Hola, buenas tardes, Gaby. Hola, Gracias, estoy disfrutando mucho tus pláticas. muchas gracias. Estabas hablando de la justicia. Ujú. ¿Cómo se puede hacer, cómo podemos ser justos con los hijos? Te pongo un ejemplo. Mi hijo estaba en inglés, le cuesta mucho trabajo, lo metimos a clases extras en inglés y de repente me dice, mamá, pasé, ¿no? Y yo dije, la clase de inglés es bastante cara como para que pase de panzazo. Y sí, se molestó. Es un niño muy, bueno, un adolescente muy ecuánime, muy sensato, ¿no? Pero vi su carita de enojo y yo ay, es muy caro y apenas pasó así de panzazo, ¿no? Y entonces papá y le dice, ¿qué te molestó? Es que a mi mamá nada le parece. Y dije, Dios mío, sí es cierto. O sea, quiero todo, quiero que como está caro, que sea el primero, que le eche más ganas. O sea, y dije, a veces le digo, ya con que la pases, ¿no? Yo solita divagué como tú decías ahorita, a veces sí, a veces no. ¿Cómo poder llegar a esa línea, a ese equilibrio? Ajá, es lo más difícil, ¿verdad? Llegar al punto medio, pero dos preguntas. Una, ¿tu hijo es el mayor, el del medio, el menor? Es único hijo, es Ah, único. ok, hijo único. Sí. Y entonces aquí la exigencia de papá y mamá es grande. Esto también lo vemos cuando hay dos hijos, tres, cuatro, cinco, los que sean, pero hay un primogénito. Siempre papá y mamá ejercen mucha exigencia sobre el hijo único o el primogénito, sea varón o niña. Uh-huh. Aquí tenemos que relajarnos un poco, la Sí. verdad. O sea, Sí. o sea, la palabra yo te diría, relájate y que tu esposo también se relaje. ¿Por qué? Porque nosotros los papás hacemos lo más que podemos por darles lo mejor a nuestros hijos, lo que está también de acuerdo a nuestras posibilidades, pero creemos que como estamos haciendo un esfuerzo, o a lo mejor no es tanto un esfuerzo, se puede hacer de alguna manera más fácil, creemos que los hijos deben de responder siempre de una manera muy buena o excelente. Uh-huh. Y entonces no escuchamos serenamente su comentario. Aquí, si tu hijo no está sacando la calificación que a ti te gustaría y a tu esposo, antes de juzgarlo, etiquetarlo y decirle qué bárbaro, no agradece, ¿sabes lo que nos costó? Bueno, ¿cuántos niños no quisieran estar con esta facilidad que tú tienes? Pero no, ya vemos que tú no aprovechas, ¿verdad? Qué bárbaro, con lo que cuesta. Aquí más sería preguntarle, a ver, serenamente, aquí la palabra es serénate, Lau, y entonces, ¿por qué sacaste esa calificación? ¿A qué crees que se deba? A ver qué te dice, ¿no? Y entonces tú tienes que darle un acompañamiento, más que quitarlo. Ok. Y un estándar así de alto ¿qué edad tiene tu hijo? Tiene 19. Ay, pues ya es un chavo. Ok. Pero es como, es muy bueno, es fuera de lo normal. Él es fuera, no le gustan los antros, entonces por eso digo, creo que tiene muchísimas más cualidades, es muy apegado a Dios, es muy diferente, o sea, tú cuando entras al salón lo distingues que es distinto. Y dije, creo que sí le estoy exigiendo de más, como queriendo que sea igual que el resto, cuando él es... Tiene 19 años, perdón que te interrumpa, tiene 19 años, pero también ya sabe qué es conveniente para él o no. No está, aunque es adolescente, no es un niño. Entonces, creo que su criterio es importante conocerlo.
Creo que también hay que reconocer que aunque sean nuestros hijos, algunos tienen mayor habilidad que otros para, por ejemplo, aprender idiomas. Sí. Habría que ver si verdaderamente le gusta el aprender esto, si tiene facilidad y si tiene las dos características, entonces, ¿qué impide que él saque buenas calificaciones? Pero todo esto debe de ser acompañándolo en las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Realmente te gusta? ¿No te gusta? ¿Por qué? Para que él hable y se exprese y que no se vea esta parte rígida de tu parte, que a lo mejor no nada más ha sido en esta materia, porque el chico de alguna manera se quejó con el papá, ¿no? Y le dice, Sí. nada, parece a mi mamá. Quiere decir, Lau, Ujú. estás entrando en varias esferas de su vida con esa misma exigencia, con esa misma rigidez. Y entonces ahí dejamos de ser justos. Ten calma, platica más con él, escúchalo y acepta también sus comentarios, ¿eh? Sí, 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 lo escucho. Y es muy respetuoso, tenemos buena comunicación, pero en ese momento sí dije, ay, Lau, te estás preocupando por la economía del marido, por la calificación, y hasta dije, me descontrolé, no sé. Y creo que también lo traemos aprendido de los papás. Mi Claro. mamá, muy así conmigo, muy así, muy exigente, muy... Entonces yo estoy viendo ahora que mi mami no está, que me estoy pareciendo mucho a ella. Entonces Claro. dije, ay, ¿cómo le hago para nivelarme? Pues Ajá. ya te cuenta, lo primero es darnos cuenta Ajá. quiénes somos, primero darme cuenta cuáles son mis cualidades, defectos, y el ser tan exigente no es siempre tan bueno, Lau. Tenemos que saber aceptar un fracaso, una derrota. El perfeccionista es el eterno inconforme. Entonces, tenemos que dejar de exigirnos tanto y exigirle tanto a los demás. Ujú. Muchas gracias, Gaby. De nada, Muchas Laura. Gracias a ti. Hermano Carlos, si gusta abrir su micrófono, por favor. Hola, Carlos. Hermanito Carlos. Parece que sí abrió el micrófono, pero no lo oigo. ¿Alguien más que quisiera participar? Yo quisiera preguntarle, ¿los apegos hacia los hijos, hacia el esposo, en qué virtud entran o en dónde se podría pulir esa parte? ¿En la prudencia? ¿En cuál? Los apegos, ¿en qué sentido? Pues ya ve que luego es uno muy apegado tanto a los hijos como al esposo, ¿verdad? Apenas nos hacen algo y ya sentimos que ya nos están faltando o que nos estamos así, nos estamos dejando que nos lastimen demasiado. A ver, Entonces, somos hipersensibles y también tenemos que ver si lo estoy interpretando como una ofensa, verdaderamente lo es, o eso lo estoy viendo así desde mi propia carencia, desde mis heridas, desde mis traumas. Los apegos son parte de la vida, pero también tiene que ver con personalidad. Hay personalidades que son más dependientes que otras. Hay mamás, hay papás, hay personas que no se vinculan de una manera tan intensa y no se toman tanto como tan a pecho los comentarios. Entonces, si a mí me afecta mucho lo que me esté diciendo el esposo o los hijos, entonces tendría que revisar si verdaderamente hay una intención oculta o muy evidente, ¿verdad? Ante aquello que me están diciendo o haciendo con el afán de hacerme sentir mal, o solamente es una interpretación mía. Y si esto es algo personal, entonces tendría yo que trabajarlo interiorizando. ¿Por qué me duele? ¿Por qué me importa tanto?
¿Por qué necesito a lo mejor tanto reconocimiento? Porque pues aquí entran las heridas emocionales, que son las que si no las trabajamos, nos hacen darle un enfoque totalmente diferente a una situación que para otros puede ser sin importancia, ¿no? Ya más bien es desde dónde estás interpretando tú las actitudes de los familiares que conviven contigo. Ok, muchas gracias. De nada. Hermanito Jazz, si gusta abrir su micrófono. Y sería esta pregunta, me va a encantar escuchar. ¿Quién habla? Hola, buenos días, Yasmín Cruz. Hola, ¿cómo te llamas? Yasmín Cruz. Yasmín. Gracias, Yasmín, por Mi comunicar. pregunta es referente sobre a la prudencia. A veces usted comentó que no hay que tomar decisiones, a veces si tenemos tristeza, resentimiento, rencor o a veces también muy efusivos la alegría. Me recuerda también a San Agustín que decíamos, una decisión tiene que ser en un estado estable y de alegre, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, es que yo a veces tomo decisiones así como a la carrera con respecto a mis padres, la mayor, y a veces sí es muy difícil. ¿Cómo hacer para, digamos, no me gane la emoción al momento de tomar una decisión, no sea económica o personal, y no perjudicar a los demás que están a mi alrededor? Gracias. Bueno, pues aquí primeramente, no sé si vives con tus papás, Yasmín, si tú te haces cargo del cuidado de ellos. Si este fuera el caso, bueno, pues evidentemente ellos son de alguna manera, aunque seamos adultos, pues son una autoridad moral para nosotros. Y a veces nos dejamos exigir o nos dejamos manipular. Y a veces tenemos, no digo que sea tu caso, pero pudiera ser, que tenemos papás controladores, papás que siembran mucho la culpa si el hijo o la hija no hace lo que ellos dicen. Y entonces, para tener prudencia, pues tienes que decidirlo, tienes que tener esa libertad de permitirte decirle a tu papá o a tu mamá, ante la presión que ejercen, entiendo, para que tú hagas, pagues o les resuelvas algún asunto, ellos te presionan porque ya saben que funciona, ya saben que tú les vas a dar lo que ellos te piden. Entonces, si tú quieres ser prudente y quieres empezar a tomar el control de tu vida, tienes que saber decir, lo voy a pensar. No, pero es que eso lo tienes que decidir ahorita. No, no lo voy a decidir ahorita. Voy a tomarme un día o 2 días y cuando esté lista para, entonces ya les digo. Pero como esto es una actitud que si tú la tomas va a ser contraria a todo lo que han visto tus papás en ti hasta el día de hoy, pues se van a enojar, se van a molestar, te van a decir, te van a acusar, te van a sembrar culpa para que tú termines haciendo lo que ellos quieren. Si tú resistes con fortaleza, porque tú estás prudente, entonces vas a aguantar la presión de ellos. Tienes que aguantarla para que puedas hacer un cambio. Porque si te da miedo el rechazo de ellos, te da miedo los comentarios de ellos, vas a seguirte dejando manipular. Entonces, con fortaleza, tienes que tener el valor para decir, en este momento no te puedo dar una respuesta. En este momento no sé si puedo pagar esto. Voy a tener que revisar mis finanzas, voy a tener que tomar una decisión antes de decírtela. ¿Sale? Se enojen, todo. 10. Sé prudente. Prudente antes de seguir en este patrón de complacencia que a lo mejor has seguido por tanto tiempo y que pues llega un límite y llega un momento en que uno se cansa. Entonces, hay que saber ser prudente para poner límites a los demás, pero también a ti misma. A ver si te quedó más o menos claro, Yasmín. Sí, muchas gracias. Para servirte. Querida familia de Mater Fátima,
Me da muchísima alegría haber estado con ustedes nuevamente en una sesión hacia la integración familiar. Me va a dar mucho gusto vernos, con el favor de Dios, en 15 días. Muchísimas gracias, hermanita Gabriela, en nombre de la Academia Mater Fátima, en nombre de nuestro director, el padre Héctor. Agradecemos a todos los colaboradores por esta plática muy bonita, así que lo esperaremos dentro de unos días, Dios mediante, si la Santísima Virgen nos protege y nos cubre con su manto a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones, Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones, hermanita Gabriela. Muchas gracias.